Vuelve el Terra Santa News con una imagen renovada después de la pausa estival. Comenzamos con el primer capítulo de la serie Viaje al origen de una presencia, un especial de 3 episodios para repasar la historia que desde hace 8 siglos vincula a la Orden de los Frailes Menores con Tierra Santa. Una herencia más viva que nunca, la celebración de la fiesta de San Francisco de Asís en la parroquia de San Salvador en Jerusalén y la historia de una amistad con la orden dominica que se remonta a los inicios. Una panorámica sobre la presencia de los cristianos en Tierra Santa. Numéricamente hoy son menos del 2%. Custodian y transmiten en su variedad la memoria del Evangelio y del inicio del cristianismo. Con el capítulo de Pentecostés de 1217 comienza la aventura misionera de la naciente orden franciscana y la presencia de los primeros frailes en Tierra Santa. Una misión ultramar, nacida para fundar una nueva provincia franciscana. La orden se abre así a la dimensión misionera y universal. Los primeros frailes, encabezados por Fray Elías de Cortona, llegaron al norte de Israel, a Acre. En unos meses, San Juan de Acre, elevada a capital del reino latino de Jerusalén, era probablemente el puerto con más tráfico del mundo, una verdadera encrucijada de pueblos. Contingentes armados y peregrinos desembarcaban continuamente para participar en la Quinta Cruzada proclamada por Inocencio III. Sabemos que Elías de Cortona, Elías Bombarone, era jurista, muy bueno para la administración, por lo que estaba preparado para ser el jefe de esta misión. Elegido porque era el más capaz, estuvo aquí durante 2 años, y cuando San Francisco volvió de Egipto, después de las cruzadas, volvió con él a Italia, cuando comenzaron los primeros problemas en la orden. Riprende frate Elia con sé in Italia quando ci sono i primi problemi dell'ordine. 2 años después, en 1219, es el mismo San Francisco quien parte hacia Ancona, atravesando el mar Adriático hasta Acre, para dirigirse como peregrino y misionero a Tierra Santa. De aquel viaje todos recuerdan el encuentro con el sultán Malek al-Kamel en el contexto de la Quinta Cruzada. En el transcurso de los siglos, numerosos artistas de todo el mundo, como Cimabue y Giotto, han querido retratar a San Francisco, servidor del Altísimo, en los episodios más significativos de su rica historia de vida. Fue un encuentro muy alentador. San Francisco vino porque deseaba hablar de Jesús. Llega primero a Acre y después de Acre desciende hasta Egipto, a Damieta. Naturalmente, debe obtener el permiso del campo cruzado para atravesar las líneas y el permiso también del legado pontificio. Todos albergan muchas dudas, pero Francisco pide finalmente poder tener la posibilidad de atravesar las líneas de guerra y llegar al sultán. Atravesare, potremmo dire, le linee di guerra e arrivare dal sultano. Da un confratello. Se hace acompañar por un hermano y cuando va a ver al sultán lo que obtiene es precisamente la posibilidad de hablar con él de Jesús, a pesar de la opinión contraria de los consejeros y expertos del sultán. Probablemente este encuentro le hizo entender que había posibilidad de un encuentro también entre personas de credos y religiones diferentes en nombre del Altísimo. Nel nome dell'Altissimo. Para el padre Francesco Patón, el viaje de San Francisco a Tierra Santa
es sumamente importante y significativo para el santo de Asís y para toda la orden, que en sus escritos posteriores a 1220 reflejan este hecho y se hacen eco de ello. Este encuentro está documentado tanto en fuentes franciscanas internas de nuestra orden como en fuentes externas, sobre todo por las crónicas de los cruzados. De manera especial, ese viaje y esa experiencia de encuentro y de diálogo contribuyeron a la elaboración de una verdadera metodología misionera, que encontramos sintetizada en el capítulo 16 de la regla novulada. Questo incontro è certamente ben documentato. En el interior de estos muros de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén y con la ayuda de la tecnología moderna, se conservan 800 años de historia, anotada y testimoniada durante siglos. Para Fray Narciso Climas, el corazón de la custodia late aquí. Este es el documento más antiguo que tenemos. Es la bula del Papa Gregorio IX, de 1230, en pleno periodo cruzado, aunque los frailes no estaban presentes en los santuarios o no se ocupaban de ellos, estaban presentes en Tierra Santa. De hecho, en la bula del Papa pide a los obispos que ayuden a los frailes presentes en Tierra Santa. Más tarde llegará la defensa y protección de los santuarios, que viene testimoniada por este otro documento. Esta bula que conocemos bien, emitida en 1342 por Clemente VI, la bula Gratias Agimus, con la cual el Papa confía a los frailes la protección de los santos lugares. Aquí tenemos ya una referencia clara: proteger y atender los santuarios, sobre todo aquellos que estaban al principio en nuestras manos. Soprattutto quelli che erano all'inizio, che erano nel nostro possesso. Del documento más antiguo a uno de los más bellos. Este documento es el más hermoso de los que tenemos en archivo, el famoso firmán, escrito en turco con caracteres árabes, que se remontaba al siglo XVIII. Trata de la cuestión de los santuarios, por tanto de la larga batalla por la cuestión del statu quo. Si lo observamos bien, está pintado con placas de oro, y los colores que se utilizaban son fabulosos. Hoy ya no encontramos nada parecido. Por ello, no es solamente un documento importante, históricamente hablando, sino también una obra de arte. No tiene precio. Otra pieza valiosa queda representada en las crónicas cotidianas, redactadas por los guardianes de los santuarios, útiles de manera especial las de los sacristanes, para entender cómo se desarrollaban con detalle las jornadas, especialmente en el Santo Sepulcro. Estos documentos son la crónica y el resumen de la primera historia de los frailes, nunca transcrita, donde se habla de los inicios de la custodia de Tierra Santa. Obviamente se hicieron a mano más tarde, no en el mismo siglo, pero tienen sin embargo un grandísimo valor porque la narración está hecha no mucho después de la fundación de la custodia. Contiene la crónica de Tierra Santa de 1304 a 1636. Tierra Santa dall'anno 1304 all'anno 1636. Es posible ver también libros que hablan de los gastos, como estos que documentan la reconstrucción y restauración de la cúpula de la Basílica del Santo Sepulcro, en riesgo de derrumbe en 1919. En este otro documento se ven todas las cuentas y los gastos. Se puede descubrir además cuántos burros se usaban para el transporte de la leña y las vigas de madera necesarias para sostener la gran cúpula del Santo Sepulcro. En los archivos se custodia el famoso cofre de madera, con su especial historia. Restaurato. Aquí se ven las anotaciones que dicen que el custodio ha tenido siempre bajo su protección el famoso cofre de madera. Algunos decían, riendo, que lo guardaba bajo la almohada cuando dormía, para que no fuera robado, porque aquí estaba la confirmación de todas las bulas que habíamos recibido de los papas, que atestiguan nuestra presencia en Tierra Santa. Allí donde iban lo llevaban, al principio en el Monte Sión,
en el cenacolino. Después, cuando fueron expulsados los frailes del Monte Sion, del cenáculo, lo trajeron aquí, a San Salvador. E sono stati cacciati via i frati dal Monte Sion dal cenacolo e l'hanno portato qui a San Salvatore. El domingo 11 de junio, los frailes de la Custodia de Tierra Santa abrieron las celebraciones del 8º centenario de su presencia en los lugares de la vida terrena de Jesús. Aquí hay dos palabras que se usan mucho. Una es Nuskujalá, que significa gracias a Dios, y por ello damos gracias a Dios por estos 800 años, y por todo lo que vendrá de aquí en adelante. La otra palabra es Inshallah, que significa si Dios quiere, porque es importante que tratemos de hacer lo que Dios quiere y lo que le gusta a Él. En el próximo capítulo profundizaremos en la vida de los frailes en los santuarios, la visita de los peregrinos, la atención a las piedras vivas, es decir, a los cristianos locales, y la mística de las celebraciones en Tierra Santa. En el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén se desarrollaron las celebraciones de la solemnidad de San Francisco. El custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patón, presidió en la iglesia de San Salvador la celebración del tránsito, que recuerda la muerte de San Francisco. Dirigiéndose de manera especial a los frailes, el custodio recordó la llamada a imitar a San Francisco, viviendo la confianza en Dios desde una perspectiva pascual. San Francesco ci ricorda que la nostra... San Francisco nos recuerda que nuestra vida ya está entregada en las manos de Dios y que debemos vivir desde esta perspectiva pascual toda nuestra existencia y saber que, aunque en el camino de la vida podamos encontrar dificultades y en un determinado momento inevitablemente encontremos la muerte, la meta es la vida eterna, la participación plena en la vida misma de Dios. La vita eterna, la partecipazione piena alla vita stessa di Dio. Como signo del hecho de que el carisma de Francisco es más actual que nunca, 10 jóvenes de 8 nacionalidades diferentes renovaron la profesión de vida en la Orden de Frailes Menores. Es algo bueno renovar nuestros votos. Me falta un año para los solemnes en esta comunidad. Esta fraternidad que cuida de nosotros, de nuestra formación, de nuestro camino de preparación para nuestra misión en Tierra Santa, en la custodia de los santos lugares. Siguiendo una antigua tradición, la misa solemne en honor a San Francisco fue presidida por el superior del convento dominico de San Esteban de Jerusalén, el padre Martin Satzak. La devoción al santo de los pobres tiene orígenes muy antiguos. La homilía corrió a cargo del padre Jean-Jacques Perens. El sacerdote recordó las características en común entre San Domingo y San Francisco y entre los carismas de las dos órdenes mendicantes fundadas por ellos mismos. En primer lugar, este año celebramos los 800 años de presencia franciscana en Tierra Santa. También los franciscanos celebramos el año pasado el jubileo de los 800 años de la Orden. Deseo, por tanto, a los franciscanos en Tierra Santa que este año sea para ellos un año de dinamismo y renovación evangélica. Dios, en el seráfico San Francisco, pobre y humilde, ofreció a la Iglesia de ayer y de hoy una imagen viviente del Cristo.
Tierra Santa es un lugar de pluralidad. La región está compuesta por Israel, Palestina y Jordania. Aquí encontramos culturas y religiones diferentes, y en la medida en que a veces hay desencuentros entre ellas, aquí se experimenta realmente la tolerancia, el diálogo y la convivencia con el otro. En Jerusalén, por ejemplo, en lugares sagrados como la Basílica del Santo Sepulcro, el muro occidental y la explanada de las mezquitas, cristianos, judíos y musulmanes se encuentran continuamente. También en el cristianismo el panorama es muy variado. Una delle caratteristiche del cristianesimo della Terra Santa. Una de las características del cristianismo de Tierra Santa es su diversidad, dado que existen muchas iglesias cristianas. En primer lugar, están las iglesias católicas, que son 6 en Tierra Santa. 6 chiese cattoliche differenti in Terra Santa. La Iglesia Latina y las iglesias católicas orientales están unidas a Roma y reconocen al Papa como autoridad máxima. Están después las iglesias ortodoxas, entre ellas los greco-ortodoxos y los sirio-ortodoxos, y las iglesias de las reformas, luterana y anglicana. En la tierra del Camino de Jesús, hoy los cristianos son una minoría. Nei territori palestinesi, incluso Gerusalemme, ci sono quasi 50.000 cristiani. En los territorios palestinos, incluido Jerusalén, hay casi 50.000 cristianos. En Israel, 130.000 y en Jordania, unos 150.000. Esta es la historia, es el resultado de la historia. Hasta un momento dado, los cristianos eran mayoría en Tierra Santa. En los primeros 6 siglos, diríamos. Después llegó el Islam y se produjo un cambio fundamental. Nos convertimos en minoría numérica, pero estamos integrados y llevamos nuestro testimonio a la sociedad en la que vivimos. Numerica, però siamo integrati nelle nostre società e portiamo la nostra testimonianza in mezzo alla società dove andiamo. Entre los desafíos que los cristianos afrontan en Tierra Santa está la experiencia de fe en Cristo, de ser iglesia junto al resto de iglesias, la presencia en la sociedad y la situación política, una realidad de gran impacto en la vida de palestinos, israelíes y jordanos. En todos estos desafíos hay signos de esperanza. Creo que hay una conciencia cada vez más viva de las necesidades de una vida de fe personal, del modelo de iglesia que queremos formar. Hay una conciencia cada vez más madura de nuestra presencia en la sociedad, por lo que nuestros desafíos son también nuestras esperanzas, porque dentro de estos desafíos hay siempre signos de esperanza. Ci sono semi di speranza.